el principio de legalidad, que nos obliga a los penalistas a ajustarnos a derecho. No hay ley sin. La ley tiene que ser previa, escrita y estricta. Y dentro de lo que se llama estricta, tienen que estar delimitados todos los elementos. Si el legislador fue omiso o negligente o actuó con ultraintención en el momento de legislar, es un problemón que nos causa ahora la dogmática. ¿Está? Pero no deja de ser un tema de interpretación. Y le vuelvo a decir, lo que usted plantea es válido y similar a otros compañeros. Hay quien puede sostener que la pérdida de una pierna es la pérdida de un miembro. Y se terminó. Voy a ser más grave. Le amputan una pierna por un accidente de tránsito. ¿Usted perdió el miembro pierna o no? Debe ser más grave. Porque si usted no puede jugar al fútbol, caminar capaz que puede. No puede pegarle a la guinda y seguir haciendo plata, ¿no? Pero capaz que caminar puede. Capaz que hasta correr puede. Usted no puede caminar libremente porque le amputan una pierna. O sea, de alguna manera hay una mutilación al miembro que lo torna inservible. Ahora, esa inservibilidad, ¿bien? Inservibilidad, ¿sí? Creo que está bien dicho. Si alguien la googlea ahí, así me dicen si no cometí ningún error del lenguaje español o castellano, como quieran decirle. Es suficiente para encuadrar dentro de lo que la materia penal exige para encuadrar en este delito. ¿Sí? ¿Me entendió? ¿Me entendió? Hola. Sí, sí, disculpe, había silenciado, sí, sí. Ah, bueno. Eh, Profe, acá el único error garrafal que hay es que ese código del 1934 tiene que salir de ese cajón, entrar al Parlamento y modificarse y actualizarse. Eso es lo que tiene que pasar y no volver a quedar como en gestiones anteriores guardado en el cajón. Si no, no avanzamos y tenemos que ser más como literales en lo que quiere plantear el legislador capaz. Miren, yo creo que lo que tiene que hacer el Parlamento es designar cada partido político un distinguido docente universitario, entre los que claramente no me voy a encontrar yo, y que elaboren un código. Se ríe la futura colega González, me hace reír a mí, me hace perder la. Elaborar un código a tapa cerrada y lo tienen que votar, no tienen que opinar, no tienen que opinar de lo que no saben, porque después se arman con el mayor respeto a los legisladores, los mayores zafarranchos que tenemos. ¿Está? Que ahora les quiero poner un ejemplo de un zafarrancho, pero déjenme avanzar. ¿Me van siguiendo más o menos? Sí. ¿Están muy aburridos? No, Los, profe. los aburro un poco más, si no. No, va lindo, va No. lindo, va lindo. Profe, yo quiero hacerle una consulta, porque con todo esto Es de o sea esto, que, ¿no? Es sí, estrictamente o sea que esto. el desarrollo, si en una pregunta el término de la pérdida de un miembro es a elección y a interpretación de cada uno. A elección no. Va a ser la postura que de alguna manera va a tener el ente juzgador, en principio la fiscalía, y lo que resuelva el juez con la defensa. Va a tener que interpretar. Va a Y tener claro, que. los efectos que cause esa pérdida a la persona. Sí, sí. ¿Y la vida? Si usted mata a alguien, sí, es así. Sí. Y si usted está preparando una monografía que le van a dar el grado 5 y alguien se la roba, le causa un daño brutal en otro sentido. ¿No? Y sí, esto es derecho penal. Los actos causan daños. Muchachos, deformación permanente del rostro, ¿sí? Se entiende por rostro, ¿sí? Obviamente, cabeza y cara, pero por rostro la parte frontal, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, la ablación de un ojo, no sé, que queden con un agujero, no sé, una perforación en el cráneo, ¿sí? Eso incluiría una lesión gravísima. ¿Bien? Eh, si ustedes leen el artículo, léanlo por ahí, voy a seguir avanzando porque si no, no me va a dar.
Si ustedes leen el artículo, algún articulito que está por ahí, el 320 le va a decir que se aplican todas las agravantes que están contenidas en el artículo 311 y 312 que ya vimos con Marcelo en cuanto fueran pertinentes, ¿está? Ya las estudiamos, no las vamos a repetir cuando corresponda, ¿está? Eh, Bien, seguimos. 320 bis. Hay un agravante especial. Cuando el delito se cometiere por funcionarios públicos aludidos por el 286 sobre las personas allí referidas, la pena se elevará un tercio. Si yo no recuerdo mal, ustedes verifíquenlo, se está refiriendo a delitos que causen funcionarios policiales, ¿sí? A personas que se encuentren privados de libertad. Esto tiene que ser entendido con un criterio de interpretación amplio. Privado de libertad está un sujeto dentro de un recinto carcelario. Ahora, si yo lesiono a un sujeto que está en una comisaría, que no es un recinto carcelario, ¿ingresa en un agravante especial? Bien, lo dejamos planteado. Y si es una persona que está en prisión domiciliaria, por ejemplo, Y si es una ahí persona que queda está en excluida. prisión domiciliaria, bueno, volvemos a la misma. Habría que, si va la policía a decirle, usted me tiene que, no sé, se me ocurre, me tiene que acompañar al juzgado, no voy nada, me tiene que acompañar, no voy nada, 3 palos para dentro de la camioneta, le partimos el brazo. Y bueno, la prisión domiciliaria es una forma de prisión. ¿Ah? Pero hay que leer estrictamente el 286, no me quiero detener a eso, para ver si estamos encuadrando en el delito. ¿Ah? ¿Sí? Solamente un comentario que les quería hacer. 321, 20 bis, ¿no? Lesión culpable, 321. La lesión culpable será castigada con la pena de la lesión dolosa según su diferente gravedad y las circunstancias en que en ellas concurran, disminuida de un tercio a la mitad. ¿Qué nos está diciendo acá? Que todo el elenco de lesiones puede ser castigado a título de culpa. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando arrancamos la clase? Solo se castiga de culpa y determinación cuando la ley lo quiso. La ley lo quiso, nos está diciendo acá. Todas las lesiones pueden ser castigadas a título de culpa. ¿Sí? De acuerdo al resultado concreto de la ley, puede ser imputada la culpa. ¿Bien? ¿Qué nos dice después? La aplicación del máximo. Perdón, encontré una polilla acá. La aplicación del máximo que se considerará plenamente justificada cuando el hecho resulte la lesión de dos o más personas. ¿Sí? La ley claramente está determinando que cuando yo lesione a una o más personas, eh, estaría facultando para aplicar el egoísmo mayor. ¿Bien? 322, vamos a ver ahora. Bien, nos vamos a saltar el delito de violencia doméstica. El traumatismo, las lesiones ordinarias, esto es importante. Todos los delitos, esto es un poco de procesal, pero bueno, todos los delitos en nuestro país se castigan, se persiguen a instancia de oficio, ¿sí? No requieren denuncia de parte. ¿Sí? Salvo cuáles, salvo aquellos delitos específicamente determinados por la ley en los que el legislador previó que con el fin de evitar la estigmatización social de la víctima, con el fin de no causar un daño mayor al que ya se causó con la acción penal castigada, se requiere porque el daño causado es de una dañosidad social menor, se requiere necesariamente la instancia de parte. Es decir, que vaya el ofendido y que digo, quiero instar. Quiero instar, significa quiero que se abra una acción. En nuestro sistema actual, lo que nos está diciendo es que el traumatismo, que ahora vamos a ver lo que es el traumatismo, las lesiones personales y las lesiones culposas graves solo se castigan por instancia del ofendido. ¿Sí?
Si yo les causo a cualquiera de ustedes una lesión personal, un traumatismo o un agravio, solamente voy a ser llevado a los estrados en caso que ustedes se presenten a denunciar. ¿Mm? Ya sea en la policía, cuando vayan y digan, estimado, dígale al señor fiscal que quiere instar la acción. ¿No? Lo cual les aconsejo que lo hagan, porque muchas veces entre eso y la comunicación fiscal puede pasar mucho tiempo, y si no lo hacen, ale cague eso le petit malva. ¿Bien? Después busquen lo que es, el que no lo sepa. Y lesiones culposas graves. ¿Bien? El traumatismo, ahora vamos a ver lo que es, pero para que me entiendan, esto es más residual que la lesión personal. Es decir, todo lo que no es lesión personal es traumatismo, es un cachetazo, es una erupción, es un golpe que no genera más daño que el cachetazo o el golpe. Es perseguible, ¿eh? Es perseguible. Yo vi, ¿saben? Una imputación por traumatismo, increíble, la vi. Para mí una locura, pero bueno, está. Había dicho de todo y le habían puesto además traumatismo. Bien. La verdad que me llamó un poco la atención, pero en fin. eh, Déjenme seguir, déjenme abrir el código que acá no veo. Bien, Pablo, perdón, se me ocurre esto de oficio que cuando hay un herido de bala en un hospital tienen que hacer las denuncias de oficio, o cuando hay un abuso infantil hacen las denuncias de oficio. fíjate, eso ni hablar. Eso ni hablar, porque lo iba a decir ahora después, pero te agradezco así ya también lo eliminamos. Estas lesiones, además, léanse el Código de Proceso Penal. La verdad lo iba a buscar y no me dio el tiempo, pero está después del artículo 90, por ahí, donde habla a distancia de, si no es el 94, es el 95, si no es el 96. Ahí anda, estoy casi seguro, eh, que cuando ustedes configuran, además de este delito, otro posible delito, la instancia deja de ser de instancia y pasa a ser de oficio. Y obviamente, como habla Carolina, en este tipo de delitos se comunican inmediatamente a la fiscalía porque son de oficio, ¿no? Sí, sí. Sí. Un disparo de arma de fuego podría ser una lesión culpable, perfectamente. Estamos manipulando un arma, a mí se me escapó un tiro. ¿Bien? De entrada, hay que comunicar al fiscal porque tiene indicios prima facie que es algo que sería doloso. Después, obviamente, seguramente podría cambiar, pero me la juego así, miren, de ojos cerrados, que se la van a comunicar inmediatamente al fiscal. Ni que hablar cuando hay niños metidos de por medio, ¿no? Pero ni que hablar. Los niños son sagrados, como dice, no se tocan. Eh, Muchachos, también cuando hay abuso dentro de las relaciones domésticas, léanse el articulito después, y se procede de oficio también en las circunstancias de lo que está regulado en el 59, inciso 3 y 4. Eso nos ofrece, eh, muchachos, mayor inconveniente. ¿Está? Eh, Déjenme ver qué me está faltando. Bueno, la perseguibilidad ya la vimos. Un muchacho, un chico hoy, si no recuerdo, me preguntó sobre la tentativa. ¿Sí? Y yo le dije que lo íbamos a ver. Así que lo vamos a ver. La tentativa, ustedes saben, muchachos, deberían de saberlo, que en realidad hay quienes entienden que son tipos autónomos y hay quienes entienden que son tipos amplificados. Es decir, ¿son delitos per se o son delitos que están dentro de otro delito que, para no dejar la conducta sin punir, la pena? Para que exista tentativa o no, yo soy de los profesores que entienden que no puedo descartar de entrada, como muchas veces hacen en los manuales, ningún comportamiento como tentado. La, eh, la, eh, la prueba de la realidad supera lo que nosotros podemos escribir, o lo que pueden escribir ustedes el día de mañana. ¿Sí? La regla es, ¿hay fraccionabilidad de la conducta? Sí o sí hay delito tentado. Perdón,
sí o sí puede haber tentativa. Sí, porque como ustedes saben, la tentativa la tenemos en el artículo 5 y es la interrupción del nexo causal por hechos distintos y ajenos a la voluntad de la gente. El sujeto activo no cumple lo que quería por algo ajeno. ¿Bien? Claramente, ¿no? No estoy de acuerdo, Carolina. A ver, No, no, digo que entonces con este criterio no hay tentativa de lesiones, a ver. porque no hay o sea, puede haber tentativa de homicidio y que no se confunda con lesiones, pero yo no puedo querer lastimar a alguien y quedarme en el camino. O lo lastimo o no lo lastimo, o sea, o le causo lesiones o no le causo lesiones. Para mí no hay o sea, razonándolo no le encuentro la tentativa. Capaz que me convences. Pero Eh, ¿cómo no? Una tentativa frustrada, o sea, un intento frustrado de lesión, no puede ser tentativa. Alguien que quiso lesionar a una persona y un agente mire, externo interrumpió la conducta. El mire, intento homicidio. Pero si quiso lesionarla a la persona y no la lesionó, entonces no la lesionó. La tentativa es como algo que uno muchacho, empieza con un delito y no lo termina. déjenme contestar a la querida Carolina, que hoy no me dijo nada del mate, quizás porque yo le gané de mano. Le voy a poner un ejemplo. Imagínese que yo le pego a una mujer embarazada, qué feo, y, ¿sí? Y tiene intentos de aborto, no aborto, pero le causo, por ejemplo, le causo la anticipación de la situación que está prevista en el artículo 317, el tercero. Para ser estricto, la anticipación del parto de la mujer ofendida. ¿Sí? ¿Sí? Está Imagínense que viene, tipificado, no hay tentativa. imagínense que viene el informe forense en el que diga que posible intento de aborto frustrado, el niño se salvó, el feto se salvó, para ser correcto. Yo perfectamente podría sostener lo que dice usted y decir, yo no quise en realidad causar eso. El problema es que vamos a tener que estar siempre al caso en concreto y valorar toda la situación. Yo la verdad no me animo a decirle que no hay tentativa en el caso que yo le estoy poniendo, por ejemplo. Me animo a sostener que sí que hay tentativa. Me animo a sostener que sí que hay tentativa. Imagínense que yo le estoy empezando a pegar a la mujer, me detienen y le pongo un ejemplo, tratar de poner un ejemplo más claro, a veces es difícil, por ejemplo, me detienen y la llevan a la chica y como consecuencia de eso tiene una anticipación de parto. ¿Usted le parece que no podría haber un delito de lesiones graves en grado de tentativa? Pero la tentativa se produce cuando no se logra, o sea, no se perfecciona el delito. Acá tenemos el delito consumado de lesiones graves porque se anticipó el parto. Si fuera un aborto, que el bebé nace muerto, es una lesión gravísima. No, Para mí está perfeccionado el delito. ¿no? Porque si se quería con la agresión adelantar el trabajo de parto y se detiene ese trabajo de parto, es tentativa, no se concreta. yo entiendo que si como consecuencia del despliegue de mi comportamiento, por ejemplo, el ejemplo que yo te estoy poniendo, la persona le causo una anticipación en el parto, ¿sí? Pero independientemente de esa conducta mía, a mí me detiene en ese momento y no logro terminar de desarrollar Yo no sé si ahí, por ejemplo, no tenemos o un delito de lesiones graves en grado de tentativa o un delito de lesiones gravísimas en grado de tentativa. Que yo cause la pérdida
del feto. Porque perfectamente, si usted le está pegando a una mujer embarazada, yo podría entender que usted tiene el dolo y está intentando causarle, pero si eso no ocurre, si no pierde el feto la persona, yo tuve un comportamiento que es ilícito, que Claro. interrumpió el nexo causal. Capaz, puedo estar de acuerdo contigo que no estamos en el C del 317, pero ¿a vos te parece que no podríamos estar en el último o en el cuarto del 318? A mí me interrumpieron y el bebé nació, pero yo le di para que lo perdiera. En el quinto, que es el aborto de la Sí, mujer no me acuerdo, ofendida. sí, ¿entendés? Yo le di para que provocarle el aborto, le di, no le provoqué el aborto, el bebé nació, pero mi dolo fue lastimarla, 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 lastimarla. No te dije que no Una, quería tener, pero una mirá que es un tentativa, punto discutible. podría De prueba ser ni te digo, de prueba ni te digo. medio rebuscado, una tentativa de que la intención hubiera sido el aborto, pero lo que consiguió fue un nacimiento anticipado. Eso sería Eh, la tentativa del 5 claro, yo ante esa situación, si tuviera que calificar esa situación, lo que digo es, hay un comportamiento donde el sujeto A le profirió golpes físicos al sujeto B con un claro fin de causarle el aborto, el cual dentro de la situación fue detenido por terceros y no concluyó su fin, que era la producción de la causación del aborto. Y El por niño ejemplo, Pablo, nació. pena más la tentativa de una lesión gravísima o la consumación de una lesión grave. Eso es un tema complejo, ¿sabes por qué? Porque la tentativa, primero tenés que ver si estamos hablando de los dos en el mismo tipo subjetivo, ¿sí? En este caso particular. Del caso particular. Porque si uno es a título de dolo y otro es a título de culpa, ya de entrada la culpa va a ser No, menos no, castigada. en este caso particular, porque yo te discuto que hay tentativa, pero Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. igual, o sea, yo me lo tengo como en interrogación, ¿no? No, ¿Admite no, tentativa? Yo me lo puse, ¿admite Me retiro, tentativa? tengo clase. Me retiro, son las 8. Es que perfectamente es un ejemplo que admite el planteamiento de lo que estás planteando. Yo nada más que trato de responder la situación que vos me planteás. La lesión en el grado de la cuantificación de la pena, en el caso que fuera una tentativa, ¿sí? Ustedes tienen que ir al artículo quinto, 85, 86, 87. Si yo no recuerdo mal, no hay una previsión especial como si hay en otros delitos. Entonces se estaría condenando a la persona por la tercera parte de la pena prevista. 20 meses de prisión. La tercera parte me indica que el mínimo sería 6, 6 con algo, ponele 7. El máximo 8, ¿está? 2 años, hay que hacer cuentas matemáticas, pero es así. Vamos por la mínima, ¿te parece que si avanzamos? ¿Está? Sí, sí. Esa sería la tentativa. Entonces sería 6, 6 dividido 3, 2. Estaremos hablando que una tentativa en un delito de lesiones gravísimas serían 2 meses en un razonamiento aproximado rápido. El otro que me preguntaste, ¿cuál había sido? Y sería la consumación de una lesión grave, que sería Bueno, por en el ese 3. caso, fíjate que en el delito de una consumación grave, Son 20 meses. claramente sería un guarismo mayor. Estás hablando de una pena de 20 meses. ¿Viste? Me sirve más que no haya tentativa. Sí, sí, sí. Depende a quién Pero, de qué lado Pero pero es una claramente esa hipótesis no fue la posible. pregunta. Es una hipótesis posible. Pero sí, Yo sé que de repente claramente te vos. sirve más, Carolina, pero es una hipótesis posible. Sí, Sí, sí. sí, claro. El problema es que acá no te van a tener la situación en base a la cuantificación de la pena. Van a No, valorar, pero uno tiene que defender en base a eso también. obviamente, Defender o atacar lo que nos toque. obviamente. Muchachos, Claro, depende de que la usted. déjenme avanzar 2 cositas más. El traumatismo, cuando es un traumatismo se pena con pena de multa, ¿tá? Léanselo después en el 319 bis, segundo inciso. Y léanse que es lo que yo les decía, que si el hecho de llevar a la muerte de la persona agredida a una lesión más grave que la que se pretendía inferir,
la pena de la lesión del homicidio disminuía a un tercio de la mitad. Acá el legislador lo que nos está diciendo, ¿sí?, es si nosotros causamos una lesión menos grave que la querida, pero una lesión que, pudiendo, por el criterio de previsibilidad, haberla previsto, no la previmos. ¿Bien? La vamos a clasificar, tipificar e imputar con esta conducta con la imposición de la pena que yo les acabo de decir. Ya estamos sobre la hora, no les quiero quitar más tiempo, le voy a dar la palabra a estas dos personas que están levantando la mano y les dejo plantear una situación, si quieren, para para que ustedes la piensen, porque en realidad es un tema, no forma parte de la clase, pero es un tema que puede inducir a, como veo que les gusta La pensar. clase que viene que damos, profe. Esa es una buena pregunta. Eso sí que no lo sé contestar. Calculo que debe ser aborto. ¿Violencia doméstica? ¿No? No De, creo, no creo. de peligro contra el Delitos de violencia. violencia doméstica, creo que va así. Sí. Delitos Bueno, de peligro contra la vida. Ley está, 19.580. está. Le doy la palabra a los muchachos que están levantando la mano. Rapidito, Profe, sí. hoy cuando le planteaba el caso de la tentativa, me ponía el ejemplo yo de que, por ejemplo, una persona que le debe plata a otra Sí. y como no le paga, va y le tira 2 tiros, ponele. No le tira 4 porque si no, el profe si no tiene dolo de homicida. Le tira 2, ponele. Pero esa persona llevaba chaleco antibala. La intención de lesionar tuvo, no lo cometió. Podría entonces darse un caso de tentativa de lesiones, porque la persona está viva, no le hizo nada porque tiene el chaleco. Si no hubiera tenido chaleco, la lesionaba. A ver, Tentativa de homicidio. el ejemplo que usted está planteando, lo primero que, acuérdese cuando arrancamos la clase, el que sin intención de matar, como referencia subjetiva. Si usted mismo lo contestaba, yo, Facundo, si usted se acredita que usted no mató, pero usted quería matar, olvídese de lo que vimos hoy. Estamos transitando el delito de homicidio en grado tentativa, veremos en qué, pero no es esto, ¿entiende? Su tipo subjetivo, claramente, su intención, su colisión es causar la muerte. No la causó, veremos por qué, no importa, yo qué sé por qué. Pero no, claramente no es lesión. ¿Me entendió? Capaz que no fue claro, pero. Claro, pero por ejemplo, con un tiro solo, ponele en el abdomen, capaz que no lo mata. Es muy poco probable que lo mate. Está, pero digo, no importa, yo puedo ser un horrible tirador, no tirar nunca en mi vida, agarré un arma, le tiré, le pegué en la pierna porque soy una bestia, pero usted lo quise matar, ¿entiende? Entonces, ustedes no se acuerdan que el delito es único, vamos a jugar todos los elementos, ¿me entiende? ¿Sí? ¿Me explico? Usted ahí tiene la intención, porque usted tiene que tener esto, usted mismo me arrancó diciendo, yo tenía intención de matarlo, pero no lo maté. El que sin intención de matar, de ahí para abajo son lesiones, el resto no. No, no, capaz que no me escuchó, capaz que no me escuchó. Ah, a ver. Yo le dije que cuando vimos el delito de homicidio, Sí. nos decía el profesor que, por ejemplo, si le tiraba 4 tiros a una persona, obviamente tenía la intención de matar, por más que alegara que quisiera lesionarlo. Por eso le decía, no le tira 4 tiros, le tira, por ejemplo, uno. A ver, yo esa respuesta le tengo que decir en principio que sí. Hay que estar el caso en concreto. Si yo tiré 4, yo también le podría preguntar, tiré 4 tiros y soy tan malo que no le pegué ni ninguno. Capaz que no lo quería matar verdaderamente. Para que usted vea, ¿me entiende la dificultad del tema? Y yo le tiré y le podría haber matado y no lo maté. Tiré 4 tiros y la verdad que no le tiré a matar. No le tiré a matar, yo quería lesionarlo. Sí, ¿Me yo entiende? quería Yo quería lesionarlo. predir. El tema que, ¿qué va a pasar ahí? Y vamos a estar al compendio de medios probatorios a ver si verdaderamente mi tipo subjetivo encuadra en eso. De entrada, lo planteado por Marcelo es absolutamente correcto. En principio, ¿qué todos pensamos? Este lo quiso matar, 4 tiros.
Ahora, hay que ver, ¿entiende? ¿Me explico? Sí, sí, muy claro, muy claro. Ah, disculpe que no lo había entendido, ¿sabes? Dígame, la otra persona, así, Profe, Sí, cortita, porque creo que hay ¿bien? muchos compañeros. Perdón. Cortita la pregunta, que hay muchos compañeros que tenemos que cambiar el chip ahora para civil y a contratos. Yo me tengo que ir volando, pero le hago la consulta rapidísimo porque era con respecto a cuando estábamos dando el tema y se me fue pasando, porque estuve leyendo y no pude encontrar en cuanto a la prescripción, porque la característica de este delito es que el resultado puede progresar en un resultado más grave, que a veces no sucede en otros delitos, que bueno, es la acción y bueno, y terminó ahí, el delito terminó ahí, es muy claro. Pero, ¿cuál es el tiempo que hay de prescripción? De prescripción no, o sea, ¿cuánto tiempo yo tengo para considerar que la lesión no pueda ser peor? Veo que en muchas películas a veces pasa que dice, bueno, está en el hospital, pero si la situación se complica, se va a complicar la calificación penal también. Eso es lo que le quiero preguntar. Comienza como una lesión leve y después se agrava. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que eso suceda, para que ya no sea perseguible penalmente? Eso, gracias. Cla- Claramente el tiempo de prescripción de los delitos de lesiones es inferior a otros delitos, ¿bien? Léanselo ustedes los tiempos de prescripción porque es muy fácil de entender en el Código Penal, a partir del 119 para adelante, ahí están todos los plazos de prescripción, ¿bien? No, no merece un comentario porque perdemos tiempo de forma innecesaria. ¿Ah? Claramente el delito va a prescribir, para mí no hay otra posibilidad de interpretación en este sentido que cuando usted sea condenado y pasado a una autoridad de cosa juzgada. Usted antes le rige el principio de inocencia. Usted es inocente, ¿entiende? Y O tan sea, yo tengo inocente es para la imputación de la lesión que tiene como para el agravamiento de su comportamiento. Hasta que o usted sea, no tenga. yo tengo hasta ese tiempo para que se agrave la lesión. Si no se agrava ahí, Sí, cuando es condena, obviamente, obviamente, si usted está imputado y condenado y después el hombre muere, está. Nadie se puede ser imputado dos veces por el mismo hecho, ¿no? ¿Se acuerdan? El Nembi sin idem. sí, sí, no, ni idea. Está bien, está claro. Está, gracias, profe, era eso. Gracias. Por favor. Sí, Sí, con relación a la tentativa, el profesor González ponía un ejemplo en cuanto dice, hacía la representación como probabilidad en el caso del supuesto de una mujer embarazada que circulaba en un taxi y el taxista iba a exceso de velocidad. Ella le pedía que no fuera a exceso de velocidad porque le asustaba, ¿verdad? Y el taxista frena y ella se le adelanta el parto. Realmente en la frenada, verdaderamente genera eso. Eso se demandó y se obtuvo y el profesor González hablaba de la representación como probabilidad, como un elemento para desahogar la tentativa de lesiones. qué buen ejemplo. Mire, la verdad que lo tendría que pensar para pronunciarme. Le podría dar una respuesta ahora, pero me parece un ejemplo Bien. estupendo. Mm, Estupendo. José Luis era un crack. Eh, sí, sí, lo escuché al profesor decir ese ejemplo y me quedó. Entonces, bueno, ahora justo que hablábamos de la estupendo. tentativa. Estupendo, me parece. Mm. Eh, Él mire, hablaba él hablaba de la probabilidad que tenía que verse representado, ¿verdad? En el taximetrista, porque ella era avanzado el embarazo y tenía y yo era para darle probable. una respuesta, porque creo que lo que corresponde, que estoy a cargo de la clase, yo le diría que no me animo a descartarle la posibilidad de la tentativa en ese comportamiento. Obviamente acreditado todo, ¿no? Claro, sí, Y sí, el sí. Sí, comportamiento directo el sujeto tiene que demostrarle, ¿no? Pero no me voy a meter en lo que le digo que no quiero que me pregunten, que es la prueba. Pero, claro. bueno, No, acá. ella, claro, sí, 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 ella le pedía y ella iba hablando por teléfono y justo como ella le agregaba. En el teléfono ella iba diciéndole a alguien que él iba a exceso de velocidad y no le hacía caso y seguía, estaba nerviosa. Eh, yo, la verdad, es un muy buen ejemplo. Me parece que sí que podrían dar. Obviamente, por ser un ejemplo tan bien pensado y todo, se puede atacar por muchos lados también. Pero sí, sí, yo Claro, en principio comparto con José Luis. Para mí podría ser imputable esa conducta. bien. Soy medio Está fiscal muy, lo que pasa. Todo depende de quién Ah, le diga, bueno, ¿no? Mucha depende pelota. de... es-
Lo Gracias. mismo que se entabló en el tema del ómnibus de Cuza, que habían pasajeros que le pedían la disminución de la velocidad y se vio en los videos y en audios, y el hombre hizo caso omiso. Por eso, en el caso, por ejemplo, de Cuza, a mí me parece como medio agarrado como de los pelos, así como que él no tuvo cierta responsabilidad. El perito dirá lo que deba decir, ¿no? Pero yo para mí que ahí hubo una tentativa en ese caso. Escúchenme. Primero, no me puedo expresar sobre ese punto porque estoy comprendido en las generales de la ley y estoy en el tema. Segundo punto, no vuelvo a decir eso que me parece una horrible cosa lo que está diciendo. Va a ser severamente castigada en el momento del parcial, si yo tengo que corregir su parcial. No, una broma. Pero no, A ver, estoy hagamos lo que comprendido no en me... en las generales de la ley, así que prefiero no hacer comentarios de ese caso. ¿Ah? Profesor, en el libro de González, lo del el aborto de la mujer ofendida está bien explicado. En el capítulo 3 de lesiones, lo explica muy bien el profesor. Sí, sí. Pará, vos decís, explica muy bien que porque José Luis. Por el ejemplo que hablaba la compañera Daniela, de la embarazada, el taxista, ahí hay Ah, te varios entendí, ejemplos que da, está muy claro. te entendí, te entendí. Eh, muchacho, me parece que dejamos acá, pues ya son y 12, no tiene muchos días. No sé si El entendieron. caso, Pablo, el caso. ¿Eh? El caso que nos ibas a plantear para de deberes. Sí, algunos no tenemos más clase, entonces nos quedamos como, a ver, ¿qué pasó? No, de deberes no, se lo planteo para pensar nada más, ¿no? A mí me parece haber encontrado, ustedes saben que los delitos de omisión pura tienen que estar expresamente previstos en la ley, como los de acción, ¿eh? Lo dice el artículo. A mí me parece haber encontrado dentro del Código Penal un artículo que prevé un caso, por ejemplo, de lesión propia, ¿sí? O lesión pura, en uno de los artículos que tenemos regulado. Pero esto me parece a mí, se los comento nomás, no lo vayan a poner en ningún lado, porque pero le voy a comentar el texto. ¿Bien? Si ustedes van, déjenme que tengo que encontrar el artículo acá, que cerré todo. Si ustedes van al artículo 329 del Código Penal, ¿sí? Ustedes leen, que es un artículo específico donde dice, el que abandonare a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de bastarse a sí misma por enfermedad mental, corporal, por vejez, que estuviera bajo su guarda y a la cual debiera asistencia. Será castigado cuando el hecho no constituya, me quedé sin voz, ¿eh? Cuando el hecho no constituya un delito más grave con la pena tal. Eso es. Claramente esta figura delictiva, a mi criterio, es un delito de peligro, porque no hay un menoscabo específico a un bien jurídico determinado, y es un delito de peligro, déjenme leerlo, de peligro abstracto, ¿sí? No requiere un daño en concreto, es solamente se cumple el designio del legislador cuando alguien abandona a un menor, a un anciano en las condiciones requeridas por la figura penal, ¿sí? ¿Qué se está castigando? Poner en riesgo, ¿sí? Entiendo que si bien la figura habla de tener la guarda, y hay quienes pueden llegar a sostener que acá estamos enfrentando un delito de comisión por omisión, por la obligación de garante, yo no parto de ese criterio diciendo que cuando
que únicamente los delitos de comisión por omisión son construcciones, si bien el legislador los acepta, son construcciones dogmáticas. Porque usted precisa el artículo 3 y el comportamiento del artículo especial, de la ley especial. ¿Me van siguiendo? Acá el legislador estableció y tipificó una conducta especialmente omisiva, que es no hacer algo. Y como lo hizo en forma específica, yo entiendo que en base al criterio formal objetivo, estamos frente a un delito de omisión pura. ¿Bien? No lo repitan realmente, se lo dejo para pensar porque está bueno, me parece, ¿no? Ahora bien, seguramente debe ser el único que piensa esto, así que no diga que me van a hacer un sumario y me van a echar en facultad. Ahora bien, el delito lo que castiga, ¿sí? Es al sujeto que se encuentre en esa posición y que cause un riesgo. No castiga al que cause un daño. Si el sujeto activo causa un daño, obviamente todos sabemos superior al riesgo, ¿no? El daño es la potencialidad del riesgo plasmado en la realidad, la efectivización del comportamiento no querido. Pero si el sujeto activo causa el daño, lo que está castigado es el peligro. Causó un plus, no un minus. Si es un minus, obviamente lo zafamos. Causó un plus. ¿Está conjugando la conducta o no la está conjugando? No sé qué opinan. No los quiero detener, muchachos. Después no me digan que lo estuve hasta altas horas de la noche entretenido. Profesor, porque en realidad, o sea, capaz que, no sé, yo lo veo desde ese punto de vista, para mí se conjuga el daño, porque no solamente la postura del riesgo hay que tener en cuenta. Si yo, por ejemplo, soy madre y abandono a mis hijos en una comisaría y los dejo adentro, ponele que ahí se me puede imputar el delito por el riesgo, pero si los dejo en el medio de la calle, la intención capaz que también es otra. Y ahí creo que encuadraría el tema del daño. No sé, capaz que es muy agarrado de los pelos lo que yo le planteo. Está bien, está bien. Para mí va por la imputación objetiva de resultado de Roxin. Bien. ¿Y? Y aumentó el Claro, riesgo permitido, hizo todo lo que estaba mal. Hizo claro. todo lo que está mal. Ahí va. Ahora, Roxin respetaba el principio de legalidad y ahí dice causar un riesgo, no causar un daño. Bueno, pero el resultado es el daño finalmente. Pero O sea, claro, Porque el riesgo, el o peligro, sea, o sea, un estamos, niño aumentó el ya peligro. dañado, porque estamos todos de acuerdo que parece loco, ¿no? O sea, castigo no viene y no castigo no va. Parece loco. Pero vieron sí. que hay cosas que son locas. Hoy ponía el propio ejemplo Carolina, donde un delito más grave se castiga en grado de tentativa. Si bien no terminó, pero mucho más grave en la situación que la otra, con una cuantificación penal menos excesiva. O sea, si es por raro, hay muchos ejemplos de raro. Le digo esto y digo, para mí sí sería imputable por el principio de lesividad. Porque el principio de lesividad, ¿se acuerdan lo que decía? El principio de lesividad decía que solamente es imputable una conducta penal cuando viola el bien jurídico protegido por la norma. Acá está clarísima que la voluntad de la gente fue violar la norma, el precepto penal. Y está clarísimo que el comportamiento excedió. El sujeto se ve beneficiado en que el legislador no calificó el resultado con una pena mayor, que lo podría haber hecho. Lo podría haber hecho, como por ejemplo con el delito de aborto, cuando se practica un aborto y el resultado es un resultado no querido, con lesiones o con muerte. Pero me pareció interesante, digo, se lo quería comentar un poco también para ver a veces la dificultad que se plantea en los temas, ¿no? Que todo parece que es tan Vos fácil. querés ver el nivel intelectual que tiene esta clase. Es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno y plantean cosas que son muy interesantes. Eh,
yo les soy sincero, uno aprende con los estudiantes, yo por lo menos aprendo muchísimo. Así que, bueno, muchachos, si no tienen más nada, me estoy quedando mudo. Yo siempre comento con otros compañeros, bueno, con Caro, con Ana, que ya nos conocemos, y con muchos más de la clase, de ir a chismear, vayan a los juzgados a chismear, a ver, a leer expedientes, porque ahí en la práctica, acá yo siempre digo, la UDELAR nos da mucho teórico, pero después cuando vamos a ejercer no sabemos nada. Ahí está Porque la la verdadera milanesa. pero en la práctica, la vida es otra. Lo que dice Ahí. el 34 a mí, o sea, personalmente, no me compatibiliza con la realidad que tiene nuestro país y nuestro derecho penal hoy en día. Pero bueno, esa es mi percepción y capaz que me escucha alguien que además de la materia me tiene una piedra. Pero creo que es una realidad que hay que subsanar de ayer. Ayer había que empezar. Pero está, cosas. No los Después tenemos que mortificamos. recursar, no dígalo. Bueno, ustedes saben más, pero la práctica dice otra cosa. Es así. La práctica es otra cosa. La práctica manda. Igual se supone que usted con la teoría va a dominar la práctica. Sí, o sea, nunca vamos a poder alejar una cosa de la otra, pero a veces la práctica como que nos pega más de lleno que la teoría. No, No a sé, ver, no, está bien, Lucía. A ver, si cuando usted salga de acá el que se crea que con los conocimientos pobres que le hayamos podido transmitir los profesores, no, le pasa a todo el mundo. En todas las profesiones, la vida es así. Es así. por eso tenemos que ir a codearnos con ustedes y que nos empapen del conocimiento que viven de día a día. Yo siempre digo eso. Hay que ir a ver qué están haciendo, a chismosear, a ver cómo lo resuelven en casos concretos. Por ejemplo, este que yo te planteaba, la mamá que abandona a los niños en una comisaría. Fue un caso que vi en Las Piedras y que me asombró que no se le imputó nada. Pero bueno, cosas. Bueno, Y los nosotros niños, en el INAU nos tocan timbre y nos dejan los chiquilines. Imagina las cosas que debes ver vos, Caro, también. Cosas. Por eso De son cosas lluvia que tremendo, tocaron timbre, te mandaron los gurises para adentro, la madre, listo. yo Aparte en sede central que no, ni ahí no. caso muy... La mamá dejó a la bebé en el banco de la comisaría de violencia doméstica y se fue y después la llamaron a declarar y dijo que lo había abandonado porque no tenía vida social. Nadie le imputó nada. Como que había un montón de ruido y yo me fui indignada porque no podía pasar. para Yo como mí. madre y como sociedad, pero me pegaba un ruido tal, los abuelos se hicieron cargo, pero esa mamá no puede seguir así como que no pasa nada por la vida. Castrémosla, perdón la expresión, pero castrémosla a esa mujer, porque no, Lesiones gravísimas. perdón, claro. La otra sabía Tomémosla la castremos por ahí, no sé. Pero son cosas que uno, yo qué sé, capaz que porque yo soy mamá y me rompe los ojos, pero no sé, no sé. Nosotros los recibimos en el INAU después, ¿viste? Bueno, muchachos, lo más triste son los pobres gurises, ¿no? Ojalá que el Claro, Estado los Eso, pueda ayudar, ¿cómo le se meta para adelante. los niños? Aumenten el presupuesto. Como es un bebé Ojalá, capaz que no ojalá. vive esa realidad y lo crían con el mayor amor posible, pero un niño de Hay que 10 meter años, por guita ejemplo, ahí como loco, hay que meter guita ahí como loco. Ahí sí. hay que meter guita como loco. claro, por La supuesto. verdad que sí. Guita como loco. Sí. Muchachos, Bueno, que un pasen bien. gusto. Nos vemos el viernes. Chao, profe, que pase bien. Gracias. No, Chao, González. Chao, gracias. No. primo, chao.